Muy buenas tardes, espero que hayan pasado una muy buena semana y seguimos nosotros acá en nuestras sesiones del Club de Lectotejeduría que Bienestar Universitario pues les brinda a ustedes con mi persona. En la tercera sesión, en la anterior, habíamos quedado en el encuentro que tiene el narrador en primera persona con Bartleby en su oficina, cuando éste se rehúsa a abrirle y le dice échese una vueltica de unas cuadras mientras yo arreglo esto acá, me visto, me baño, etcétera, y cuando vuelva yo ya habré terminado mis quehaceres de domingo. Es un domingo donde pues este señor sale a la iglesia pero decide darse una vuelta por la oficina y encuentra a Bartleby viviendo ahí. Entonces es en ese punto en el que quedamos de la obra, ya vamos más o menos en la mitad y vamos a continuar leyéndola hasta el final. Espero disfruten de la lectura, espero que sigan tejiendo lo que están tejiendo mientras oímos a Herman Melville en Bartleby el escribiente. Entonces vamos a empezar. Llegó la mañana siguiente. Bartleby, dije, llamándolo amablemente desde el otro lado de su biombo. Sin respuesta. Bartleby, dije en un tono más amable. Venga aquí. No le voy a pedir que haga algo que usted preferiría no hacer. Simplemente deseo hablar con usted. Entonces se deslizó silenciosamente ante mi vista. ¿Podría decirme, Bartleby, dónde nació usted? Preferiría no hacerlo. ¿Podría decirme cualquier cosa acerca de usted? Preferiría no hacerlo. Pero ¿qué objeción razonable puede tener para hablar conmigo? Estoy siendo amigable. No me miró mientras hablamos, sino que mantuvo su vista fija en mi busto de Cicerón que, como entonces yo estaba sentado, se encontraba detrás de mí a unos 15 centímetros por encima de mi cabeza. ¿Qué responde Bartleby? Dije, luego de haber esperado respuesta durante un tiempo considerable, durante el cual su rostro permaneció impávido. Solo se notaba un muy tenue temblor en sus labios blanquecinos. Por el momento prefiero no dar una respuesta, dijo él, y se retiró hacia su refugio. Confieso que fue una debilidad de mi parte, pero su manera de comportarse me ofendía. No era sólo que en ella pareciera ocultarse un cierto desdén, sino que su tosudez me resultaba ingrata, teniendo en cuenta el buen trato y la indulgencia que recibió de mi parte. Nuevamente me senté a rumiar acerca de lo que debía hacer. Aunque mortificado por su comportamiento, y a pesar de haber estado resuelto a despedirlo tan pronto llegara a mi oficina, de repente fui presa de una superstición que me golpeaba el corazón. Me prohibía seguir adelante con mi propósito y me hacía sentir como un villano ante la sola idea de suspirar una palabra amarga en contra de aquel ser olvidado por la humanidad. Finalmente, arrastrando afablemente mi silla hasta su biombo, me senté y le dije: Bartleby, olvide lo que le dije acerca de revelar su historia, pero permítame convencerlo, como amigo suyo, de corresponder hasta donde pueda con los usos habituales de este despacho. Prométame ahora que ayudará a revisar documentos a partir de mañana o el día siguiente. En pocas palabras, prométame que en 1 o 2 días comenzará a ser un poco razonable. Prométamelo, Bartleby. Por ahora preferiría no ser un poco razonable, fue su tenue y cadavérica respuesta. Justo entonces se abrieron las puertas vidrieras y se nos acercó Nippers. Parecía haber sufrido una noche inusualmente mala, provocada por su ya común indigestión. Había entreoído las últimas palabras de Bartleby. Preferiría no, gruñó Nippers. Yo lo preferiría a él, si me lo permite, señor, dirigiéndose a mí. Lo preferiría. Le daría preferencias, mula terca. ¿Qué es, señor, por favor, lo que prefiere no hacer ahora? Bartleby ni se inmutó. Señor Nippers, dije, yo preferiría que usted retrocediera por ahora. De algún modo, últimamente yo había estado utilizando de manera involuntaria el verbo preferir en todo tipo de ocasiones no precisamente adecuadas, y temblaba al pensar que mi contacto con el escribiente había comenzado a afectarme seriamente en mi estado mental.
¿Qué futura y más profunda aberración no podría devenir de allí? Dicha preocupación no dejó de pesar en el momento en que me decidí a tomar medidas perentorias. Mientras Nipper se alejaba con aspecto amargo y resentido, Turkey se acercaba amablemente y con deferencia. «Con todo respeto, señor», dijo, «ayer estuve pensando en Bartleby, y creo que si él prefiriera tomarse un cuarto de buena cerveza al día, ayudaría mucho a aliviarle y le permitiría colaborar en la revisión de los documentos». «Así que a usted también se le pegó la palabra», dije yo, ligeramente excitado. «Con todo respeto, señor, ¿cuál palabra?», preguntó Turkey, acomodándose respetuosamente en el reducido espacio que había tras el biombo y forzándose con ello a empujar al escribiente. «¿Cuál palabra, señor?». «Preferiría estar solo aquí», dijo Bartleby, ofendido por haber sido molestado en su privacidad. «Esa es la palabra, Turkey», dije yo. «Esa es». «Ah, ¿preferir?». «Sí, curiosa palabra. Yo nunca la utilizo. Pero, señor, como iba diciendo, si él prefiriera...». «Turkey», le interrumpí, «por favor, retírese». «Ah, por supuesto, señor, si usted así lo prefiere». En cuanto abrió la puerta para salir, Nippers alcanzó a verme y me preguntó si preferiría que copiara cierto documento en papel azul o blanco. No importó el más mínimo acento en la palabra. Estaba claro que se había formado en su lengua de manera involuntaria. Pensé para mí, sin duda debo deshacerme de un hombre de mente que, hasta cierto punto, ha alterado ya las lenguas, si es que no las cabezas, de mis empleados y mías. Pero me pareció prudente no realizar este despido en aquel momento. Al día siguiente noté que Bartleby no hacía otra cosa que permanecer de pie al lado de su ventana, en su ensoñación de frente al muro de ladrillos. Al preguntarle por qué no estaba escribiendo, contestó que había decidido no escribir más. «¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué sigue ahora?», exclamé yo. «¿No escribir más?». «No más». «¿Y cuál es el motivo?». «¿No puede ver el motivo por usted mismo?», respondió indiferente. Le observé detenidamente y percibí que sus ojos se veían nublados y vacíos. En ese instante se me llegó a ocurrir que tal vez su excepcional diligencia al copiar documentos durante las primeras semanas de trabajo, bajo la luz tenue de su ventana, había disminuido temporalmente su visión. Me sentí conmovido. Le ofrecí algunas palabras de condolencia. Manifesté que, por supuesto, obraba sabiamente al abstenerse de escribir por un tiempo, y le sugerí que lo aprovechara como una oportunidad para realizar ejercicios físicos al aire libre. Esto, sin embargo, no lo haría. Unos días después, encontrándose por fuera mis otros empleados, y viéndome en gran prisa por despachar cierta correspondencia, pensé que, no teniendo ninguna otra actividad terrenal que realizar, Bartleby sería con seguridad menos inflexible que de costumbre, y llevaría dichas cartas a la oficina de correos. Pero se negó de plano, así que, para mi incomodidad, tuve que ir yo mismo. Aún pasaron varios días. Si había mejorado o no la visión de Bartleby, no lo puedo asegurar. En general me parecía que sí, pero cuando le preguntaba al respecto, él no daba respuesta alguna. Por lo demás, no realizaba ninguna copia. Finalmente, ante mi insistencia, me informó que había renunciado permanentemente al trabajo de copista. «¿Qué?», exclamé yo. «Supongamos que sus ojos se recuperan por completo, incluso más que nunca. ¿No transcribirá entonces?». «He abandonado ese oficio», contestó y se retiró a un lado, deslizándose. Permaneció igual que siempre, como un mueble en mi despacho, y ni siquiera, si algo así es posible, se hizo aún más inamovible que antes. ¿Qué debía hacerse? No realizaba ninguna labor en la oficina. ¿Por qué habría de quedarse? Lo cierto era que se había convertido en una carga para mí, no solo inútil como una correa al cuello, sino dolorosa de llevar. No obstante, sentía pesar por él. Faltaría a la verdad si no reconociera que él solo, por su cuenta, me preocupaba. Si al menos hubiera mencionado a algún familiar o amigo, de inmediato yo le habría escrito, urgiéndole a llevar al pobre hombre a un retiro conveniente.
pero parecía estar solo, absolutamente solo en el universo, como el resto de un naufragio en la mitad del Atlántico. Al final, ciertas necesidades relacionadas con mis negocios se impusieron por sobre cualquier otra consideración. De la manera más decente que pude, le dije a Bartleby que en un término de 6 días debería abandonar la oficina. Le sugerí tomar medidas, entretanto, para procurarse algún otro domicilio. Me ofrecí ayudarle en esta tarea si él mismo daba el primer paso hacia su desafectación. Y cuando finalmente renuncie Bartleby, agregué, veré que no se vaya totalmente desprovisto. 6 días a partir de ahora. Recuérdelo. Al término de aquel plazo, me asomé por detrás del biombo y, ¡oh sorpresa!, Bartleby estaba allí. Abotoné mi saco, traté de guardar la compostura, avancé lentamente hacia él, le toqué el hombro y le dije, «El momento ha llegado. Debe abandonar este lugar. Lo siento mucho por usted. Aquí hay dinero, pero debe irse». «Preferiría no hacerlo», respondió aún dándome la espalda. «Debe hacerlo». Se mantuvo callado. Yo tenía una confianza irrestricta en la honestidad de aquel hombre. Varias veces me había devuelto monedas de 6 peniques y chelines que se me caían al suelo por descuido, puesto que soy muy desordenado con esas minucias. Así pues, el procedimiento que tuvo lugar a continuación no habrá de resultar extraordinario. «Bartleby», dije, «yo le debo $12 a la fecha. Aquí hay 32. Los 20 restantes son suyos. ¿Los aceptará?». Le tendí la mano con los billetes, pero no se movió. «Los dejaré aquí entonces», y los puse bajo un pisapapeles que había en la mesa. Después, tomando mi sombrero y mi bastón y dirigiéndome hacia la puerta, giré tranquilamente y agregué, «Una vez haya sacado sus cosas de la oficina, Bartleby, evidentemente deberá cerrar la puerta, puesto que ya todos se han ido por hoy, excepto usted. Por favor, deslice la llave por debajo del tapete, para yo poder recuperarla en la mañana. No le veré de nuevo, así que adiós. Si de aquí en adelante, ya instalado en su nuevo domicilio, puedo serle de alguna utilidad, no dude en escribirme una carta. Adiós, Bartleby, y buena suerte». Pero no respondió nada. Como si fuera la última columna de un templo en ruinas, permaneció de pie, callado y solitario en medio de una habitación por lo demás desierta. Mientras caminaba pensativo hacia mi casa, mi vanidad terminó por opacar a mi compasión, y ya no hacía otra cosa que vanagloriarme por la manera magistral en que me deshice de Bartleby. Magistral, digo, y así debe parecerle a cualquier pensador desapasionado. La belleza de mi procedimiento parecía radicar en su perfecta discreción. No hubo ningún vulgar manoteo, ningún tipo de bravata, ninguna intimidación colérica, ni un ir y venir por toda la habitación vociferando órdenes, dando lugar a que Bartleby se despachara en ruegos tramposos. Nada de eso. Sin exigir ruidosamente la salida de Bartleby, como lo habría hecho cualquier genio inferior, yo asumí de manera fundada que debía irse, y sobre ese fundamento erigí mis palabras. Cuanto más pensaba en mi manera de proceder, más encantado me sentía con ella. Sin embargo, a la mañana siguiente ya tenía mis dudas. De algún modo me había quedado dormido entre los vapores de mi vanidad. Pero uno de los momentos más serenos y sabios de un hombre es cuando recién se despierta en las mañanas. Ahora mi procedimiento se mostraba igual de sagaz que siempre, pero solo en teoría. La cuestión estaba en ver cómo se probaba en la práctica. Por supuesto, era hermoso el hecho de simplemente asumir que Bartleby se iría. Pero, después de todo, esa presunción era solo mía, y no de Bartleby. El problema no estaba en que yo asumiera que él renunciaría, sino en si él preferiría hacerlo. Él era un hombre de preferencias, más que de suposiciones. Después de desayunar caminé hacia el centro, sopesando las probabilidades de los pros y los contras. Por un momento pensé que todo resultaría en un fracaso miserable,
y que encontraría a Bartleby vivo y coleando en mi oficina como era habitual. Al momento siguiente me parecía evidente que encontraría su silla vacía. Y así seguí cavilando. A la vuelta de la esquina de Broadway con calle Canal me topé con un grupo de personas exaltadas, envueltas en una densa conversación. «Apuesto a que no», dijo una voz mientras yo pasaba. «¿Que no se irá? Hecho», dije yo. «Muestre su dinero». Instintivamente llevé mi mano al bolsillo para sacar el mío cuando recordé que aquel día se celebraban las elecciones. Las palabras que escuché no se referían a Bartleby, sino a la probabilidad de éxito de algún candidato a la alcaldía. En mi ensimismamiento había imaginado que toda la avenida Broadway compartía mi excitación y que debatía conmigo el mismo dilema. Seguí adelante, agradecido de confundir mi enajenamiento momentáneo con la algarabía de la calle. Tal como era mi intención, llegué a la puerta de mi oficina más temprano que de costumbre. Me paré un momento a escuchar. Todo estaba en silencio. Debía haberse ido. Probé la cerradura. La puerta estaba asegurada. Sí, mi procedimiento había funcionado a la perfección. En efecto, debía haberse esfumado. Y sin embargo, sentí que se me entremezclaba una cierta melancolía. Casi me daba pena mi brillante éxito. Estaba buscando la llave que Bartleby debía haber dejado bajo el tapete de la puerta cuando accidentalmente golpeé un panel con mi rodilla y en respuesta llegó a mí una voz desde adentro. «Todavía no. Estoy ocupado». Era Bartleby. Estaba atónito. Por un instante me sentí como aquel hombre que, con su pipa en la boca, terminó muerto por un rayo hace mucho tiempo en Virginia, una tarde de verano sin una sola nube en el cielo. Fue impactado mientras se asomaba a su ventana y permaneció así durante toda esa tarde de ensueño hasta que alguien le tocó y cayó desplomado. «No se ha ido», murmuré al fin, pero obedeciendo nuevamente a esa extraordinaria ascendencia que aquel inescrutable escriba tenía sobre mí, y de la cual, por más que me resistiera, yo no podía escapar del todo, bajé lentamente las escaleras y me dirigí a la calle. Y mientras daba una vuelta a la cuadra, medité acerca de lo que debía hacer en medio de una perplejidad inaudita. No podía expulsarlo a empujones, no le haría irse por medio de insultos. Llamar a la policía me parecía una idea desagradable. No obstante, permitirle disfrutar de su escalofriante triunfo sobre mí, eso ni pensarlo. ¿Qué se podía hacer? O si no se podía hacer nada, ¿había alguna otra cosa que yo pudiera asumir al respecto? Sí. Así como antes había asumido que Bartleby se iría, ahora debía dar por sentado que se había ido. Enarbolando la legitimidad de esta presunción, yo podía ingresar apresurado a mi despacho, y fingiendo no ver a Bartleby, podía llevármelo por delante como si de aire se tratara. Tal manera de proceder tendría en cierto modo la apariencia de un desahucio. Era poco probable que Bartleby pudiera ignorar dicha aplicación de la doctrina de los sobreentendidos. Pero, pensándolo mejor, la probabilidad de éxito de mi plan resultaba más bien dudosa. Decidí volver a discutir el asunto con él. «Bartleby», dije, entrando a mi oficina con una expresión adusta y severa, «estoy seriamente disgustado. Me siento ofendido, Bartleby. Le tenía en mejor concepto. Le imaginaba de una constitución tan caballerosa que, ante un dilema delicado, bastaría una mínima insinuación, es decir, un sobreentendido. Pero parece que estaba equivocado. ¿Por qué?», agregué, formulando la pregunta sin afectación, «¿no ha tocado aún ese dinero?». Lo señalé justo donde lo había dejado la tarde anterior. No respondió nada. «¿Va a renunciarme o no?», le pregunté ahora repentinamente acalorado, poniéndome cerca de él. «Preferiría no renunciarle», contestó acentuando amablemente la palabra no. «¿Qué derecho terrenal tiene usted de quedarse aquí? ¿Paga algún alquiler? ¿Paga mis impuestos? ¿O es que es suya esta propiedad?». No respondió nada. «¿Está listo para volver a escribir? ¿Ya se recuperó de sus ojos? ¿Puede transcribir un documento para mí esta mañana? ¿O ayudarme a examinar algunas líneas? ¿O ir a la oficina de correos? En pocas palabras, ¿está dispuesto a hacer alguna cosa para justificar su negativa a abandonar este despacho?».
se retiró en silencio hacia su refugio. Ahora me encontraba yo en tal estado de alteración nerviosa que me pareció prudente evitar hacer cualquier otra cosa. Bartleby y yo estábamos solos. Recordé la tragedia del infortunado Adams y el aún más infortunado Colt en la solitaria oficina de este último, y cómo el pobre Colt, provocado de manera insidiosa por Adams y permitiéndose una excitación salvaje, terminó empujado inadvertidamente hacia su acto fatal, acto que seguramente no hay quien deplore más que su propio autor. Varias veces se me ha ocurrido pensar, sopesando la situación, que si ese altercado hubiera tenido lugar en la calle o en una vivienda particular, no habría terminado de la manera en que lo hizo. Fue la contingencia de verse solo en esa oficina vacía, en un piso elevado de un edificio completamente desangelado. Sin duda, se trataba de una oficina sin alfombras, de aspecto gastado y polvoriento. Eso debió haber sido lo que ayudó a aumentar la desesperación irritada del desdichado Colt. Bueno, entonces espero les haya gustado la lectura de nuestra cuarta sesión, en donde pues hemos visto cómo este narrador en primera persona, el apoderado de la oficina, el abogado, se encuentra con Bartleby y poco a poco, digamos, ese calvario mental empieza a, digamos, a escalar de nivel. Cuando este señor primero se lo encuentra en la oficina viviendo y después dice no pasa nada, después le dice tienes que irte de la oficina, y él aún preferiría no hacerlo, que es la respuesta que él siempre da. Y en esa medida se va escalando el conflicto hasta este punto en el que el abogado ya no tiene opciones, está pensando todo el tiempo en Bartleby, le obsesiona ese pensamiento, digamos, esa accidentalidad dentro de su vida de cómo deshacerse de un empleado al cual le tiene pues algún tipo de conmiseración o sentimiento simpático hacia ese señor pues joven, Bartleby, que parece respetuoso, caballeroso, pero con una figura, digámoslo así, pálida, gris, que no dice nada, que siempre está como un mueble en la oficina. Él mismo lo dice ahí en la lectura, nosotros lo vimos, y bueno, el conflicto ya llega a un nivel pues estratosférico, y este señor ya no sabe qué hacer con Bartleby y va directamente a su oficina, a su refugio, y le dice vayas, y este joven Bartleby pues se niega a ello porque preferiría no hacerlo. Entonces vamos en ese punto. Espero hayan tejido un poco lo que estén tejiendo y hayan disfrutado de escuchar esta lectura tan agradable de Herman Melville. Próximamente aparecerá la quinta sesión y seguiremos leyéndolo hasta el final. Ya vamos más de la mitad y poco a poco pues lo iremos terminando. Un saludo a todos, no se olviden de llenarme el registro que siempre dejo adjunto a estos videos por el grupo de WhatsApp, y no sería más que sigan tejiendo y sigan leyendo a Herman Melville. No importa si ya se lo leyeron, léanlo 2, 3, 4 veces, que es muy agradable de hacer. Entonces cuídense, un saludo muy especial, chao. Bien, y como acostumbramos acá en nuestras sesiones del Club de Lectoteoría, al final les voy a leer un poema de un poeta distinto. En esta ocasión les voy a leer un poema de María Mercedes Carranza, la colombiana que tanto escribió por y para la historia de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX y que murió hasta este nuevo milenio, si no estoy mal, en el 2007, dirigiendo la Casa de Poesía Silva. Acuérdense de esa referencia. Este poema se llama Aquí entre nos, María Mercedes Carranza. No se les olvide, ahí les va y nos vemos en la próxima. Un día escribiré mis memorias. Quien se irrespete no lo hace, y allí estará todo. Estará el esmalte de las uñas revuelto con pavese, y pavese con las agujas, y una que otra cuenta de mercado. Donde debieran estar los pensamientos sublimes, pintaré tus labios a punto de decirme buenos días todos los días.
Donde haya que anotar lo más importante, recordaré un almuerzo cualquiera llegando al corazón de una alcachofa, hoja por hoja. Y de resto, llenaré las páginas que me falten con esa memoria que me espera entre cirios, muchas flores y descanse en paz.